Vamos a continuar con el último vídeo teórico de la lección de la circunferencia y el círculo. Y en esta clase vamos a ver cómo se mide la longitud de una circunferencia y también cómo se miden los arcos de una circunferencia. Vamos a empezar viendo lo que es la longitud de una circunferencia. Y aquí tenéis el dibujo de una circunferencia. La longitud de la circunferencia es lo que mide toda la circunferencia. Si pudiésemos medir todo este contorno, pues a esa longitud se le llama longitud de la circunferencia. Y para saber lo que vale la longitud de una circunferencia, vamos a tener que hacer cálculos. En todas las circunferencias, si dividimos la longitud del borde, que sería la longitud de la circunferencia, entre el diámetro de la circunferencia, en todas siempre vamos a obtener el mismo número, que es 3,1416, bueno, en realidad es 3,1415 y más cifras decimales. Nosotros, para abreviar, le vamos a llamar 3,1416. Este número se llama pi y es un número irracional porque es un número decimal que tiene infinitas cifras decimales que no se repiten. Entonces, pi siempre es el resultado de dividir la longitud de la circunferencia entre su diámetro. Entonces, según lo que acabamos de ver, la longitud de una circunferencia es igual al producto de su diámetro por el número pi. ¿Qué viene a ser esto de aquí? La longitud es igual a 2 por pi por r, o lo que es lo mismo, 2 por r por pi, si aplicamos la propiedad conmutativa. 2 por r es el radio multiplicado por 2, que sabemos que es el diámetro. Esto es lo mismo que el diámetro. Por lo tanto, la longitud de una circunferencia se expresa como el diámetro de esa circunferencia por el número pi, que recordad que el número pi es 3,1416. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Acabamos de ver que el número pi siempre es igual a la longitud de la circunferencia dividida entre su diámetro. Lo vimos en la diapositiva anterior. Si despejamos la longitud pasando el diámetro al otro lado de la igualdad, nos quedaría que, como aquí el diámetro está dividiendo, pasaría multiplicando al otro lado. Diámetro por pi es igual a la longitud, que es esto que tenemos aquí. Pi por diámetro es igual a la longitud. La longitud es igual al diámetro por pi. La longitud es igual al diámetro por pi. Bueno, pues esta fórmula es muy importante para saber o para calcular la longitud de una circunferencia. Si nos dan el radio, utilizaremos esta fórmula. La longitud es 2 por pi por el radio. Y si nos dan el diámetro, utilizamos longitud es igual a diámetro por pi. Ahora que ya sabemos lo que es la longitud de una circunferencia, vamos a ver cómo podemos medir los arcos de una circunferencia. Y vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a ver la longitud de un arco cuando la amplitud viene expresada en grados. Vamos a ver lo que es la amplitud y la longitud de un arco y lo que son los radianes. Y luego vamos a ver cómo se calcula la longitud de un arco cuando su amplitud viene expresada en radianes. Vamos a ver primero cómo calculamos la longitud de un arco cuando tenemos su amplitud en grados. Por ejemplo, fijaos que aquí tenemos una circunferencia, aquí tenemos un ángulo y aquí tenemos un arco. Y este arco nos viene expresado en grados. Puede ser lo que mida el ángulo este de aquí, ¿no? Si, por ejemplo, este ángulo mide, imaginaos, 30 grados, bueno, pues este arco vendría expresado en grados, 30 grados. Pero nosotros lo que queremos calcular aquí es la longitud, lo que mide este arco, la longitud en metros, en centímetros, en lo que sea. Entonces, para hacer esto, para calcular la longitud de este arco, primero tenemos que averiguar cuál es la longitud de un arco de un grado. Imaginad que aquí tenemos un ángulo de un grado y su arco correspondiente. Tendríamos que averiguar lo que mide la longitud de un arco correspondiente a un ángulo de un grado y luego multiplicarlo por el número de grados que tenga el arco que queremos calcular. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que una circunferencia tiene 360 grados. Entonces, para saber lo que mide un arco de un grado, pues tendremos que medir la longitud de toda la circunferencia entre 360, porque hay 360 grados en total. Según esto, tendríamos que dividir la longitud total de la circunferencia, que es 2 por pi por el radio, que lo acabamos de ver, entre 360.
Si hacemos este cálculo, dependiendo del radio que tenga la circunferencia, pues vamos a tener la longitud del arco de 1 grado. Entonces, si luego nos piden que calculemos la longitud de un arco que tiene n grados, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar el resultado anterior por el número de grados que tiene ese arco. Fijaos que aquí la longitud del arco es 2 por pi por r partido de 360 por el número de grados que tiene nuestro arco. Aquí lo que hemos hecho es simplificar. Sabemos que 360 es 180 por 2. Y como aquí hay un 2, pues hemos simplificado. Entonces, esto de aquí equivaldría a pi por r por esta n de aquí entre 180. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, nos piden que calculemos la longitud de un arco que mide 60 grados en una circunferencia de radio 12 centímetros. Vamos a hacer aquí un dibujo de una circunferencia. Imaginaos que esta es la circunferencia. Nos piden que calculemos la longitud de un arco de 60 grados, más o menos. Bueno, pues nos dicen que el radio mide 12 centímetros. Y lo que nos están pidiendo es que calculemos la longitud de este arco, que correspondería a un ángulo de 60 grados. Entonces, para calcular esta longitud, aplicamos la fórmula de antes. Sabemos que la longitud de un arco es igual a lo que mide toda la circunferencia, a la longitud de toda la circunferencia, que es 2 por pi por r, entre 360 grados. El resultado de esto sería lo que mide la longitud de 1 grado, y luego por n, que es el número de grados, que en este caso es 60 grados. Si hacemos los cálculos, tenemos primero que sustituir r, que lo conocemos, que es 12 centímetros, y ponemos 2 por pi, que es 3,1416, por el radio, que es 12, partido de 360, y todo esto multiplicado por los 60 grados. Igual a, fijaos que aquí, todo este número que vamos a calcular ahora es la longitud de 1 grado, pero como queremos 60 grados, la longitud de 1 grado la multiplicamos por 60 y ya nos da la longitud de este arco de 60 grados. Hacemos los cálculos en la calculadora y multiplicamos 2 por 3,1416 por 12. Todo esto lo dividimos entre 360 y el resultado lo multiplicamos por 60. Y si esto está bien, tenemos que la longitud del arco son 12, vamos a poner 57 como una aproximación, 12,57 centímetros, porque nos dan las unidades en centímetros. Entonces esto sería la longitud de este arco de 60 grados. Vamos a ver ahora lo que es la amplitud y la longitud de un arco. Fijaos en este dibujo de aquí. Aquí tenemos una circunferencia que le hemos dividido en 4 partes iguales y tenemos aquí 4 ángulos, 1, 2, 3 y 4, iguales. Entonces, fijaos que para medir, por ejemplo, este ángulo, podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo midiendo los grados, midiendo lo que es el ángulo en grados, y a eso se le llama amplitud del arco, o podemos medir en metros, en centímetros, en la unidad que nos dé, el arco correspondiente. Y son dos medidas distintas que podemos hacer de un arco. Es decir, un arco puede venir expresado en grados o puede venir expresado en longitudes. Y también sabemos, porque lo vimos en vídeos anteriores en esta clase, que las amplitudes de los arcos y sus longitudes son directamente proporcionales. ¿Esto qué significa? Pues significa que si tenemos este arco que mide 90 grados y lo multiplicamos por 2, la longitud del arco se va a ver también multiplicado por 2. Si esto mide, imaginaos, 25 centímetros, si ponemos el doble de ángulo, la longitud también va a ser el doble. En vez de ser 25, por ejemplo, pues sería 50. Y al revés, si dividimos entre 2 un ángulo, por ejemplo, de 180 grados, pues la longitud del arco también va a quedar reducido a la mitad. Esto es lo que significa que las amplitudes de un arco y la longitud de ese arco son directamente proporcionales. Aquí tenéis un ejemplo en esta tabla de lo que acabamos de ver
Y aquí aparecen las amplitudes de varios arcos de una circunferencia y esa circunferencia tiene 300 centímetros de radio, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios arcos distintos, expresada en grados. Serían amplitudes de los arcos. Y hemos calculado las longitudes de esos arcos en centímetros. ¿Veis? Entonces, en esta circunferencia de 300 centímetros de radio, vemos que si la amplitud es de 360 grados, es decir, la circunferencia completa, si la medimos, el borde, nos da 1884 centímetros. Esto lo calculamos aplicando la fórmula que vimos de la longitud de la circunferencia. Y vemos que si dividimos entre 2 esa circunferencia, el arco, en vez de 360 grados, tomamos un arco de 180 grados, vemos que la longitud de ese arco, expresada en centímetros, es la mitad que la del arco completo. Y si volvemos a dividirlo entre 2, es decir, si la circunferencia la dividimos en 4 partes iguales, el arco mide 90 grados, la amplitud es de 90 grados y su longitud también se ve reducida a 4 veces menos, a 471 centímetros. La longitud de la circunferencia, entonces, como vimos, es 2 por pi por el radio. Es decir, a 2 por 3,14 por, en este caso, 300 centímetros de radio. Y nos da 1884 centímetros. Aquí tenemos la longitud de la circunferencia, la longitud total de la circunferencia. Entonces, observamos que en una misma circunferencia las amplitudes de los arcos y sus longitudes son directamente proporcionales. Este sería un ejemplo práctico. Ahora vamos a ver lo que son los radianes, que es otra forma de medir ángulos centrales. Y os los vais a encontrar bastante a menudo en temas que van a venir más adelante. Entonces, un radián es un ángulo central en el cual la longitud de su arco correspondiente es igual a la longitud del radio. Al arco correspondiente también se le llama radián. Vamos a verlo en el dibujo. Fijaos en este dibujo. Aquí tenemos una circunferencia y 2 radios, un radio y otro radio. En este dibujo, un radián sería este ángulo de aquí, que correspondería a una situación en la que la longitud de este arco y el radio miden exactamente lo mismo. Si, por ejemplo, el radio mide 2 y esta longitud mide 2, esto sería un radián. Este ángulo de aquí, este ángulo central, sería un radián. Como ya sabemos, la longitud de una circunferencia de radio r, por la fórmula, es 2 por pi por el radio. Entonces, sabiendo esto, la circunferencia tendrá tantos radianes como la longitud de toda la circunferencia entre el radio. Si dividimos la longitud de la circunferencia entre lo que vale el radio, tenemos la cantidad de radianes que hay en una circunferencia completa. Una circunferencia completa tiene 2 pi radianes. Si hacemos esta división, simplificaríamos los radios y nos queda 2pi. Pues 2pi radianes es la medida de la circunferencia completa. 360 grados equivalen a 2pi radianes. La mitad de una circunferencia, como tiene 180 grados, va a tener también la mitad de radianes. En vez de tener 2pi, la mitad de 2pi es pi. Para un ángulo recto, como tenemos 90 grados, la mitad de 180 grados, pues también vamos a tener la mitad de radianes, pi medios. Y para un ángulo, por ejemplo, de 45 grados, que es la mitad de un ángulo recto, pues tendríamos la mitad de los radianes que hay en un ángulo recto. Tendríamos pi cuarto radianes. Entonces, una circunferencia completa tiene 2 pi radianes, siempre, no depende del radio. Una semicircunferencia siempre tiene pi radianes, independientemente de lo que valga el radio. Ángulo recto, pi medios, y un ángulo de 45 grados, pi cuartos. Podríamos calcular los distintos radianes que puede haber en diferentes arcos dentro de una circunferencia, pero estos son los más importantes. Para pasar de grados a radianes, utilizamos una regla de 3 simple directa. Por ejemplo, si nos preguntan cuántos radianes son 45 grados, tendremos que hacer una regla de 3. Sabemos que 360 grados equivalen a 2 pi radianes. Entonces, para 45 grados, pues tendríamos x radianes. Si hacemos la regla de 3, como es una regla de 3 directa, 360 entre 45 es igual a 2pi partido de x. Y aquí despejaríamos x. Hacemos esto por esto. 360 por x es igual a esto por esto. Como son fracciones equivalentes, hacemos el producto en cruz. 2pi por 45
Entonces, ahora despejamos la x, que es lo que nos piden. X es igual, el 360, como está aquí multiplicando, pasaría dividiendo al otro lado. 2 por pi por 45 partido de 360 igual a 2 por 45, que son 90, partido de 360 pi. Fijaos que los radianes siempre vamos a encontrarnos con pi. Es una forma de expresar lo que mide un ángulo en radianes. 90 entre 360, un cuarto, por pi. Y ahora si queremos, hacemos esta multiplicación y nos quedaría pi cuartos. Entonces aquí tenemos que 45 grados equivalen a pi cuartos radianes. Es otra forma de expresar 45 grados. Ahora vamos a ver cómo podemos calcular la longitud de un arco cuando su amplitud viene expresada en radianes y no en grados. Sabemos que la longitud de un arco es igual al producto de la amplitud de ese arco en radianes por el radio. Lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. La fórmula para calcular la longitud de un arco también la vimos, que es 2pi por r, que es lo que mide la longitud de la circunferencia completa, entre 360 y por el número de grados que tenga ese arco. Si pasamos los n grados de aquí a radianes, tenemos lo siguiente. Sabemos que 360 grados son 2pi radianes. Entonces, n grados, n sería el número de grados que tenga ese arco, pues serían x radianes. Y aquí tendríamos otra regla de 3. Si calculamos esta regla de 3, al final nos quedaría que x radianes, es igual a 2 por pi por n entre 360. Por lo tanto, cuando la amplitud de un arco venga expresada en radianes, para calcular su longitud, utilizaremos esta fórmula. La longitud de ese arco, que nos viene expresado en radianes, es igual a los radianes que nos den por r. Porque si os fijáis, aquí tenemos la fórmula de la longitud, la fórmula que ya conocemos con los grados, pero nos dicen que los radianes es 2 por pi por n entre 360. 2 por pi por n entre 360. Fijaos que nos queda nada más esta r, ¿no? 2 por pi por n entre 360 es x, por esta r que falta. Esto viene a ser la longitud de ese arco. Entonces, la longitud de un arco, dependiendo en si nos dan grados o en si nos dan radianes, podemos calcularla de la siguiente manera. Si nos dan la amplitud en grados, pues utilizamos esta fórmula. La longitud del arco es 2 por pi por r entre 360 y luego por n. Y si nos dan los radianes, para calcular la misma longitud, pero en radianes, haremos los radianes que nos dan multiplicado por el radio. Y con esto podemos calcular la longitud del arco de cualquiera de las maneras. Y si no, siempre podéis hacer una regla de 3. Por ejemplo, si os dan radianes o si os dan grados, utilizamos una regla de 3, porque siempre se cumple que la longitud de una circunferencia completa, 360 grados, son 2pi radianes. Y a partir de ahí podemos calcular cualquier longitud de arco que nos pidan. Bueno, pues hasta aquí la parte teórica de la circunferencia y el círculo. Espero que lo hayáis entendido. Y recordad que subiré más vídeos con los ejercicios resueltos para poder practicar todos estos conceptos de la circunferencia y el círculo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y hasta pronto.